Ortiz Ruiz Pablo, Palma Sánchez Eduardo, Palma Sánchez Eduardo, Ruibal Pavlovich Erika, Ruibal Pavlovich, Salcido Hernández Juan Pablo, Salcido Hernández, Zavala Martínez Eduardo, Presente, profe. buen día. Buen día. Alberto Vega Agastolo, Presente, profe. Buenos días. muy buen día. María Fernanda Monreal, María Fernanda, Juan Bernardo Mesa Barba, Presente, Juan profe. Bernardo, Presente. buen día. Buen día. Perfecto, vamos a continuar con la presentación. Recordarán, estamos en el tema del nuevo sistema jurídico de los derechos humanos. Y bueno, vamos a estar pendientes. Todavía nos queda la siguiente clase. No, profe, según yo ya es la última. A ver, déjeme ver. Creo que sí, ¿eh? A ver, déjeme ver. No, sí tiene razón. A ver. Aquí tenemos el calendario. Sí, no sé si ya les llegó el correo de la fecha de examen. No sé si la tengan a la mano. Llegó uno, pero creo que su clase no estaba. No está. Sí, es de otras clases. Sí, es que llegó uno, pero Ujú. faltaban como la mitad, pues no está completo. El de este no Ok. aparece. Sí, es que cada coordinador manda, ujú. Ah, mire, lo que pasa que la clase, y esto ya lo he preguntado, ¿eh? El calendario marca que concluye el 27, la, la, el curso, pero el 27 hay clase. O sea, quiere decir que si concluye el 27, pero el 27 sí hay clase. Sí, no sé si me doy a entender. Concluye el 27 de mayo el curso, pero ese día sí hay clase. Sí, sí me doy a entender. Sí, profe. Pero el calendario Sí, que o sea, mandaron trae exámenes esta semana, o sea, que hay finales de ahí, que hay 27. sí los exámenes empiezan el 28 según el calendario, En el que mandaron desde el 26. Mira, desde el 26. Ah, ok. sí. Bueno, entonces, pues bueno, la última clase es el 27, ¿verdad? Según el calendario que yo tengo, y así lo vamos a aplicar, ¿no? Digo. Entonces, el examen tentativamente, digo, para que estén pendientes, sería el miércoles 3 de junio, para que lo tengan ahí anotado. Miércoles 3 de junio. ¿Y cómo va a ser la dinámica, profe? La dinámica va a ser respuestas abiertas y para contestar según lo visto en clase. No se fíen de las
diapositivas porque, bueno, en clase vimos pues muchas cosas que adicionales a las diapositivas y que no están expresamente en ellas, ¿no? Entonces, se estudia lo que vimos en clase, en la exposición, en las tareas, por supuesto. Ya estén al pendientes para la última tarea, que va a ser para el día viernes. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿no? La última tarea. Ok, Mira, profe. aquí tengo, aquí tengo el calendario de Juan Pablo, ya para dejar en claro argumentación jurídica. Lo tengo como el día viernes 29 de mayo. A ver, les pongo compartir, compartir la presentación. Sí quedó claro, el día, la clase el examen de argumentación jurídica queda el día 29 de mayo. A ver, no sé si se logra apreciar. Aquí está. No, sí se ve. Argumentación jurídica, 29 de mayo. Estamos correctos a las 7 de la mañana. ¿Sí lo tienen en pantalla, jóvenes? Yo no lo veo, profe. Bueno, aquí tengo en el correo habíamos dicho que iba a ser hasta después, ¿qué decíamos? 3 de junio. Entonces va a ser el viernes 29. Tenemos clase el 27, pero ya el 29 todavía tenemos el examen, ¿no? Entonces recuerden, jóvenes, tarea el viernes 22, última clase el día 27 y el 29 tenemos examen, ¿verdad? ¿Sí estamos? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien, jóvenes. Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con la clase. Ok, a ver, ¿se ve la presentación? Ahorita la de PowerPoint que se está
que se está cargando. ¿Sí la tenemos en pantalla? Sí, profe. Y sale. Muy bien. Muy bien, ya la tenemos, ¿verdad? Ok, estábamos comentando en relación con el cambio de paradigmas, con qué significa la ponderación, cómo se entiende esta forma de interpretar los derechos humanos y, bueno, por supuesto, esto tiene repercusiones en el tema de la argumentación, principalmente en la justificación de las resoluciones judiciales. Sí tenemos en pantalla el nuevo sistema jurídico de los derechos humanos. ¿Sí me siguen, jóvenes? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a continuar. A ver, el nuevo sistema jurídico de los derechos humanos, ya lo estábamos viendo, lo empezamos a ver, a analizar. La clase pasada decíamos que reconoce en lugar de decir el otorgamiento de los derechos. Esto, a la luz de lo que ya veníamos analizando, se abandona el positivismo jurídico y entramos a un nuevo paradigma en el cual los derechos humanos son operativos sin necesidad de que, vamos, el Estado no lo reconozca. Incluso hay nuevos derechos en los cuales, si bien no están expresamente en la Constitución, es necesario a través de la ponderación, de la valoración, como ya lo hemos visto en algunos casos, ¿no? Entonces, se abandona el positivismo jurídico y ahora se habla de un reconocimiento en lugar de un otorgamiento. Antes, nuestro artículo primero decía, esta Constitución otorga los derechos humanos. Y ahora dice, esta Constitución reconoce. Entonces sí hay un cambio fundamental. Así como en la jerarquía de los tratados de derechos humanos al mismo nivel de la Constitución, viene a formar lo que ya comentábamos del bloque de constitucionalidad y, bueno, se incorporan principios de interpretación. Esto es importante porque, como ya lo comentamos, al incorporar estos principios de interpretación, no solamente se incorporan los derechos humanos de fuente internacional, sino que ya conlleva el, el reconocimiento de principios de interpretación especiales, ojo con esto, principios de interpretación especiales para argumentar derechos humanos. Yo les preguntaría a ustedes, ¿qué pasaría, jóvenes, eh, si la Constitución no reconociera estos tipos especiales de interpretación de derechos humanos, como por ejemplo la interpretación conforme, la interpretación pro persona, el principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad? ¿Qué pasaría si la Constitución no señalara que existen ciertos principios de interpretación y simplemente omitiera, no dijera nada de cómo se deben de interpretar estos derechos? ¿Ustedes qué harían? Ustedes son jueces y ustedes tienen que, tienen que aplicar un método de interpretación. A ver, quiero escucharlos. A ver, Eduardo Zavala.
¿Usted qué haría, joven? Es que creo que no entendí bien la pregunta, profe. Sí, a ver, qué pasa si la Constitución no señalara estos nuevos métodos de interpretación? O sea, la Constitución, cuando se reforma la Constitución en el 2011 para reconocer un catálogo de derechos humanos, tanto de fuente internacional como, bueno, nuestros derechos constitucionales, ¿no? Los reconoce. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si en esa reforma no hubiera señalado estos métodos especiales de interpretación? Como ya dije, interpretación conforme, pro persona. ¿El juez qué puede hacer? ¿No los puede aplicar? Pues no, sí, porque pues, no los estipula la Constitución y es en lo que se basa. Ok, usted dijo que no los puede aplicar. Sí. Ok, a ver, Rodrigo Miranda, Sí, profe. usted, usted sí a ver qué responde aquí. ¿Usted podría aplicar? Hay métodos especiales que la doctrina constitucional, pero sobre todo la filosofía del derecho, ha formulado para interpretar derechos humanos. Y sobre todo el derecho procesal constitucional, como por ejemplo, ya decíamos, la interpretación pro persona, la interpretación más favorable a la persona. Aquí, ¿usted qué haría? Usted es el juzgador, Rodrigo, y usted tiene que implementar un método de interpretación especial. Usted, si la Constitución no lo reconociera, estos nuevos métodos, ¿usted sí los podría implementar? Pues yo digo que sí, Ujú. porque, o sea, pues algo que caracteriza al derecho constitucional o al modelo constitucional es que tiene principios de los cuales se puede basar. Ujú. Entonces, pues yo digo que sí, a pesar de que no haya un reconocimiento, pues lo podría invocar para justificar alguna de las acciones por alguna ambigüedad o laguna que existiera. Ujú. Perfecto. Muy bien. A ver, tengo Alejandro del Toro. Sí. ¿Usted, qué considera? ¿Es necesario que la Constitución los prevea expresamente? Pues sí, porque si el legislador, o sea, bueno, la hora que se sentencian, si el Ujú. juez dice que apliqué este principio de pro persona y la ley no lo dice, pues la otra persona puede compararse y decir de que o sea, me están juzgando por algo que no está explícito pues en la ley, o sea, no puedo fundar y Sí, motivar una acción que no está permitida. ok. Bueno, lo que ya existía, como por ejemplo, principios similares, como la suplencia de la queja, ¿no? Eh, la suplencia de la queja, como ejemplo, en materia penal, usted señala la materia penal como, por ejemplo, por señalar una rama del derecho en lo particular, aquí de alguna manera está implícito el principio pro persona, ¿no? En caso de duda, se aplica en beneficio del justiciable. Entonces, su posición sería, si la Constitución no lo establece, no se puede prever, ¿verdad? Pero en materia penal, pues cada materia tiene Porque sus... aparte en materia penal es muy específico, la materia penal sí es de que tal cual lo que está en la ley y no te puedes salir de ahí. Ok, Es muy cerrada esa materia. perfecto. Digo, no sé, a lo mejor y sí se puede, pero, Muy pues, bien, Alejandro. A ver, Alberto Vega Gastelo.
Aquí estoy, profe. Sí, ¿usted qué considera? ¿Solo los métodos de interpretación que señala la Constitución o usted puede implementar otros? Pues yo digo que sí se pueden implementar otros. Ujú. ¿Por qué? Pues porque yo para complementar los que ya vienen y Ujú. tener una mayor visión sobre los derechos. Ok, mayor visión, digamos una visión más integradora Sí. de interpretar de manera correcta los derechos humanos. Y a Perfecto. Ujú. evitar el equivocarse, pues. Ok, muy bien, Alberto. Está Eduardo Zavala Martínez. Sí, profe. ¿Usted qué considera? Yo fui el primero que me preguntó, profe. Ay, perdón. Muy bien. ¿Quién me falta? René Fabián Arce. René Fabián. Ok, Sí, sí. profe. ¿Usted qué considera? Nos ceñimos a la nómina de, de métodos de interpretación, algunos les llaman modelos argumentativos. Ahora mismo explicamos eso. O solamente nos ceñimos a la nómina o los métodos. Es más, el único método de interpretación que con anterioridad a la reforma de derechos humanos era el método de la literalidad de la ley, ¿no? Como refiere el artículo 14 constitucional. Dice en materia civil y también en la materia penal, la garantía de aplicación de la ley de manera literal, lo que dice la norma. Ese método, fíjese bien la pregunta, esto puede venir en el examen, ¿eh? Mucho, mucho ojo con esta pregunta. El método de interpretación que señala nuestro artículo 14 constitucional, que habla de la garantía de la literalidad de la ley, y Alejandro del Toro me parece comentaba que en materia penal es necesario o es una exigencia ceñirnos a un método de interpretación literal en función del principio de legalidad en materia penal, de que los delitos, las penas, deben estar establecidos en ley, nulla pena sine leyem, no hay pena si no está previamente establecida en ley, y la configuración de la conducta. Fíjense, este tema es muy importante porque en materia de derechos humanos, precisamente lo que está en juego es la interpretación de la libertad, la propiedad de la persona, la vida, la integridad física, etc. ¿Usted qué considera? A ver, ¿a quién está? Yo, Ajá, René Fabián, ¿usted qué considera? sí. Yo ¿Podemos, considero. ujú, No, no, sí, dígame. podemos hacer uso solamente de lo que establece nuestro artículo 14? ¿Usted cree que basta la literalidad de la ley o la garantía de legalidad para interpretar derechos humanos? De cierta manera sí, pero creo que se puede establecer o se puede interpretar de diferente manera la ley para que, como decía un compañero anteriormente, no haya lagunas ni haya ambigüedad al momento de interpretarla. Así es, exactamente. Exactamente. Fíjense bien, aquí algo muy importante.
algo muy importante, y bueno, ya lo refería Alejandro del Toro. Eh, por supuesto que el juzgador debe de tomar en cuenta el principio de legalidad. Este sería la respuesta, ¿no? O sea, debe de tomar en cuenta el principio de legalidad. Sin embargo, fíjense bien, cuando se trata de interpretar derechos humanos, no nos podemos quedar con una interpretación literal de la ley, sino que nuestra interpretación debe trascender a lo que dice la ley para efecto de ponderar derechos. No sé si recuerdan el caso Riggs versus Palmer en relación con el nieto que mata a su abuelo, en donde se tuvo que realizar una interpretación integradora de la norma. No obstante, la ley civil no establecía como causal de la pérdida del derecho a heredar haber matado al autor de la herencia. Entonces ahí aplicamos el principio, nadie puede ser beneficiado de su propio delito, ¿no? Entonces, y a ver, no sé si hemos tratado, lo voy a decir muy rápido, el ejemplo de el tipo del ácido clorhídrico. No sé si del ladrón que se mete a una tienda y amaga a la cajera con rociarle ácido clorhídrico si no le da el dinero. Sí, sí lo vimos, sí vimos ese caso. No me acuerdo yo, pero Ok, a ver, lo comentamos muy rápido. sí. A ver, es un caso de un tribunal superior de justicia en materia penal en Alemania. Aquí se trata del caso en el cual un ladrón se introduce a una tienda y tiene en sus manos una botella con la cual va a rociar de ácido clorhídrico a la cajera, la amaga. Y de hecho lo hace, ¿no? No le da el dinero, se pone nerviosa la cajera y el ladrón le rocía ácido clorhídrico. Entonces lo atrapan al ladrón, lo detienen y el juez de primera instancia, al momento de clasificar el delito, ve que en el tipo penal solamente está como armas, clasificado como armas, aquel que comete un delito con un arma y causa una lesión o amaga a- o para efectos de sustraer eh, una, para, para perpetrar el robo. Aquí el tipo penal establece si es cometido con objetos punzocortantes o armas de fuego. Tenemos que el ácido clorhídrico no cae dentro de esa clasificación. Sin embargo, fíjense, viene aquí lo que hizo el Tribunal de Alzada, el Tribunal Superior en Alemania, lo que hizo fue una interpretación analógica en función de los bienes jurídicamente tutelados, en este caso, el derecho de proteger la integridad física, la vida de las personas y por ende a utilizar un líquido como un arma, en este caso fue considerado como un objeto, un arma, si bien es cierto, no de las características de ser objeto punzocortante
o arma de fuego, aquí se consideró como equiparable en ciertos rasgos, y aquí mucho ojo, fíjense lo que dijo el tribunal. Aquí no se estaba aplicando la mayoría de razón, o tampoco se estaba violando el principio de la legalidad en materia penal. No se estaba creando un tipo penal, sino que se estaba interpretando el concepto de arma. Aquí la analogía de lo que es un arma, a diferencia de el objeto punzocortante o el arma de fuego, es que con un líquido puedes causar daño, como es un ácido, y también puedes, con el líquido puedes infundir temor, miedo, para efectos de perpetrar un robo. Entonces, el tribunal de alzada determinó que en este caso sí existía robo agravado. Si bien es cierto, no estaba dentro del catálogo de armas el ácido clorhídrico, porque no era ni objeto punzocortante, ni tampoco era un arma de fuego, sí se equiparaba la peligrosidad, el miedo que causaba, el daño, las lesiones que causa el ácido clorhídrico a una persona. Luego entonces se hizo una interpretación integradora de la norma para salvaguardar la seguridad, la vida, la integridad de las personas, que cuando se utilicen objetos de esta índole, que si bien no encuadran, fíjense bien, principio de legalidad, materia penal, si bien es cierto, no encuadra perfectamente en el concepto de arma, sí se equiparó la norma, no se adicionó un tipo penal, ni un elemento del tipo penal, sí se integró a través de una interpretación analógica que un ácido, un líquido, puede causar daños a la salud, a la integridad física, que similares a un objeto punzocortante o un arma. Similares me refiero a que pues un ácido quema, ¿no? Puede producir quemaduras de tercer grado y en un momento dado la muerte, ¿no? Entonces, aquí, eh, muy bien para los que contestaron en ese sentido. La Constitución no necesariamente debe establecer una nómina de principios de interpretación. Estos modelos de argumentación ni siquiera están reconocidos en las constituciones más avanzadas como en Alemania. Bueno, actualmente sí, la interpretación conforme, la interpretación pro persona sí está, pero si no estuvieran, aquí el juez puede hacer uso de estos modelos de interpretación, aunque no estén en la Constitución, pero sí puede hacerlos, puede implementarlos en función de que no se puede interpretar desde un punto de vista rígido o legalista los derechos humanos, en virtud de que la ponderación trasciende a una interpretación literal de la ley, como lo acabamos de ver, ¿no? Como acabamos de ver en este caso del ácido clorhídrico, interpretando el principio de legalidad en materia penal, precisamente para ponderar. Aquí se está ponderando porque aquí el objeto que está causando el daño, pues causa un daño similar a la integridad personal, como puede ser un arma de fuego o un objeto punzocortante. Pues muy bien, no sé si haya dudas hasta aquí, jóvenes.
No, profe, todo bien. Profesor, A ver, diga. no, nomás para decirle que me voy a desconectar y me voy a conectar en la computadora. Sí, 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 Por adelante. si. Gracias, profe. Muy bien, hecho. Ok, entonces vamos a continuar. Como verán, a ver, tenemos en pantalla la presentación, ¿verdad? ¿Sí Sí, profe. estamos? Sí, sí, sí. Muy bien. Ok, entonces se incorporan estos principios de interpretación constitucional, pero como dijimos, estos principios pudieron haber estado o qué tal el principio de otros principios, principio de proporcionalidad, no está expresamente en la Constitución. Sin embargo, el juzgador, la Suprema Corte, los tribunales de amparo han implementado el principio de proporcionalidad. Sí, no sé si hemos visto el principio de proporcionalidad, ¿ya lo vimos, jóvenes? El principio de proporcionalidad, No, profe. no lo hemos visto. Muy bien, a ver si lo tocamos más adelante. Muy bien, entonces, a ver, decíamos la pirámide kelseniana viene a transformarse, ¿no? O viene a derrumbarse, digamos. Porque ya la Constitución estaba en la cúspide, ahora la Constitución debe ceder y debe reconocer que en materia de derechos humanos no solamente, no solamente están la sola Constitución, sino también los tratados internacionales. Aquí, antes en la pirámide kelseniana, la Constitución estaba en la cúspide, pero ahora debe compartir la su supremacía constitucional debe ser compartida con los tratados en materia de derechos humanos. O sea, están al mismo nivel. Entonces, este es el nuevo bloque de constitucionalidad y convencionalidad. Constitucionalidad se refiere a la Constitución y convencionalidad a los tratados, ¿no? Por decir convenciones. O sea, cuando digo convencionalidad me refiero a tratados internacionales en materia de derechos humanos. Antes era una pirámide, digamos, porque la Constitución estaba en la cúspide y ahora la Constitución comparte supremacía con los tratados de derechos humanos, ¿no? Este es el nuevo bloque de constitucionalidad y convencionalidad. Y decíamos que la pirámide de Hans Kelsen establecía esta especie de... y se le llama así pirámide porque la Constitución, como norma de normas, es la que autoriza a su vez a la ley y la ley autoriza a su vez a los actos administrativos y a las sentencias. Esto es, digamos, y aquí ha habido un debate en torno a si Kelsen en realidad le llamó pirámide jurídica. Aquí, yo creo que aquí esta discusión es como bizantina, ¿no? No sé, si la Tierra es plana y cosas así, ¿no? O sea, a ver, Kelsen lo que dijo que era el sistema jurídico como una especie de gradas, una especie de sistema jurídico escalonado. O sea, es lo mismo decir, está escalonado que es una pirámide, ¿no? O sea, tiene gradas y que en la cima está la Constitución. Pues bueno, cada quien imagínese como guste,
¿no? De si es una pirámide, si es un bloque, si es un monolito, si es una construcción, si es un edificio, ¿no? Aquí siempre se le ha llamado pirámide. Aquí lo que dijo Kelsen es un sistema escalonado, jerarquizado, en el cual siempre hay una aplicación de una norma superior hacia una de rango inferior. Eso así de sencillo, ¿no? Sin entrar en debate. ¿Sí? Si en realidad Kelsen dijo si era una pirámide o no. Y aquí, bueno, surge el nuevo bloque de constitucionalidad, como decíamos, cuando la Constitución incorpora a su mismo nivel a los derechos humanos de origen internacional. Entonces, ahora, ojo aquí, jóvenes, los derechos humanos, aunque se diga que es derecho internacional, es derecho interno. No sé si me doy a entender. Aunque se diga que a ver si yo les pregunto en el examen, a ver, en materia de argumentación jurídica, yo puedo invocar tratados internacionales para justificar una sentencia, pero estos tratados internacionales son de origen internacional o son de origen ya interno, o sea, forma parte de mi sistema jurídico. Esa es la cuestión. Cuando un juez va a justificar su sentencia, va a invocar tratados internacionales como normas externas al sistema jurídico, o estas normas ya fueron incorporadas al mismo nivel de la Constitución. No sé si me doy a entender. Aquí, en este punto, aquí este nuevo bloque de constitucionalidad y convencionalidad sostiene, porque así lo dice el artículo primero constitucional, que estas normas se van de conformidad con los derechos humanos y los tratados internacionales. Entonces, aquí viene a formar un nuevo sistema jurídico interno. Fíjense bien, esta es la respuesta. Viene el nuevo sistema de derechos humanos, viene a formar un sistema jurídico interno incorporando normas internacionales, normas que estaban, digamos, fuera de nuestro sistema jurídico, ahora ya son normas que aplican al interior y están al mismo nivel de la Constitución. No sé si haya aquí alguna duda. Jóvenes, ¿estamos? Sí, profe, todo bien. Muy bien. Entonces, la pirámide kelseniana se derrumba, ¿no? O sea, Kelsen, si bien es cierto su visión de que el sistema jurídico es una pirámide, nos sirvió mucho para entender el derecho, para entender el sistema jurídico, pero ahora en materia de derechos humanos, como ya vimos, las reglas cambian, ¿no? Las reglas cambian y hay una forma muy diferente de interpretar los derechos y bueno, no puede ser de manera similar a los métodos de interpretación tradicionales como el método literal de la ley. A ver, yo quisiera preguntarle aquí, porque me quedé así como que con la duda. A ver, Alejandro del Toro. Quisiera preguntarle a Alejandro del Toro. ¿Está por ahí, Alejandro? Sí, aquí estoy, profe. A ver, Alejandro, ¿usted cree, a ver, el caso del ácido clorhídrico en materia penal, ¿usted cree que estamos violando el principio de legalidad en materia penal en el caso que acabamos de ver? ¿Usted cree que estamos incorporando elementos al delito,
Bueno, antes hablábamos de elementos del tipo penal, el cuerpo del delito. Ya, la verdad no sé en materia penal ahí. Los penalistas me dirán, ¿se está integrando elementos al delito? ¿Cómo que integrándole? ¿Perdón? ¿A qué se refiere con integrando elementos? De que, Sí, a ver, es que digamos, el delito de hurto agravado ¿Mm? que señala, en el caso que estamos viendo, que señalaba únicamente que se comete el delito de hurto agravado cuando es cometido con armas. Y dentro de la clasificación de armas está los objetos punzocortantes, o sea, los cuchillos, las puntas, cualquier objeto que pueda ser un objeto punzocortante o un arma de fuego. ¿Mm? Pues el ácido clorhídrico no es ninguno de los dos, es un líquido, ¿no? Pues ¿Usted cree que...? Ujú. ahí entra, bueno, ayer en penal nos dijo el profe que hay mucho problema con eso porque no se hace cuenta. Hablaba de la pornografía y de cómo está categorizada como obscenidad. Y dice, pero pues, ¿cómo compruebas lo que es obsceno, no? Dice, o sea, pues para uno son... Exactamente. Pues, aquí entra lo mismo, o sea, lo de arma de fuego no me pueden llegar a pegar con un bat y para mí ya es arma, pues, porque sí, Claro, pero la ley no está, o sea, basado en lo que usted dice, esas cosas no son armas, pero sí deberían de entrar como ellos. Si el uso que se les dio es de arma. sí, exactamente. Fíjese, como el caso de esta pequeñita, una niña rusa, que sus padres pues la promocionan para sacarle fotos, unas fotos así medio, uff, sugestivas, ¿no? Ahí que se entiende por explotación sexual, ¿no? O sea, es como usted habla de obscenidad, para efectos de acreditar la obscenidad en cuestiones de pornografía, o sea, todos esos conceptos que en la actualidad son complejos porque conllevan precisamente ponderar y el juzgador debe de tener muy en claro que ya no estamos digamos, en una época en la cual la norma se aplicaba de manera literal a rajatabla, ¿no? Dura lex, sed lex, decíamos, sino que ahora debe ponderar lo que se llaman, a ver, y esto sí, apúntenlo, con los conceptos jurídicos indeterminados. A ver, ¿quién me puede decir qué son los conceptos jurídicos indeterminados? Pues que están abiertos a distintas interpretaciones, Ujú. no salen, no especifica con gran certidumbre a qué se refiere exactamente. Sí, como ejemplo, qué es obsceno. Pues Ujú. son los que se pueden explicar de manera genérica, ¿no, profe? De manera genérica tienen, así es, tienen una, mm, aquí, y fíjense, esto es importante, el juzgador tiene mayor carga argumentativa para aplicar un concepto de esta naturaleza. Me refiero a carga argumentativa porque cuando, cuando ya dijimos en el caso de un arma, para acreditar el juez que este ácido se trataba de un arma, como es un concepto jurídico determinado o aquel objeto que puede causar daño, como no estaba, tiene incluso mayor trabajo, mayor labor de justificación el juzgador, porque ni siquiera estaba en la norma, ¿no? Pero ahora, cuando aplicamos conceptos como eh, faltas a la moral pública, modo honesto de vivir, este,
actos obscenos, explotación sexual, todo aquello que refiere a conceptos en los cuales deben ser circunstanciados en un momento y lugar determinado, ¿no? Entonces, habrá quienes para algunas partes de la República sea ofensivo alguna palabra que para en algún lugar, como por ejemplo, no sé, he escuchado que en Alvarado, Veracruz, no he ido a Alvarado, Veracruz, pero que es normal, pues de cada 5 palabras, pues 2 son digamos, perdón la expresión, son mentadas, ¿no? Entonces, aquí es muy difícil, es complejo de circunstanciar o determinar o llenar esta clase de conceptos jurídicos en los casos concretos, ¿no? Entonces, es, es fundamental interpretar de manera razonada o justificada este tipo de connotaciones. Como ya decía Alejandro del Toro, a ver, pues qué se tiene que, cómo se interpreta lo que es obscenidad para determinados casos, o sea, como ejemplo los padres de la menor rusa, de una pequeñita, el hecho de que le saquen fotos en bikini, en traje de baño, implica una explotación sexual y es ahí donde entra la interpretación, ¿no? ¿Qué tal si con esto de sacarle fotos en trajes de baño se puede entender si está obteniendo un lucro indebido con la explotación de mostrar de la niña en paños menores, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, todo esto tiene que ver con el nuevo modelo de interpretación. Sobre todo, fíjense bien aquí, lo importante es para buscar la interpretación más adecuada para respetar el bien jurídicamente tutelado, que en este caso, en el caso que estamos comentando de la niña, es el pudor, es el pudor de la menor en cuanto a no, vamos, a que la fotografía, las imágenes que se saquen a la menor no implique invadir su esfera de intimidad de tal manera que pueda surgir aquí una conducta indeseable para el interés superior de la menor y que se pueda entender como una explotación sexual, ¿no? Entonces, aquí esta cuestión es importante ya al momento en la cual se interpretan estos conceptos jurídicos indeterminados, que son normas o cláusulas abiertas que deben ser llenadas o deben ser aplicadas de manera circunstancial. Cláusulas abiertas que deben ser aplicadas o interpretadas de manera circunstancial en cada caso. Muy bien, entonces, sí estamos con la presentación, ¿verdad? ¿Ya estamos? Sí, profe. Ok, los métodos clásicos de interpretación de la ley. Bueno, aquí la ley, antes ya lo vimos, el típico silogismo deductivo en el cual está la ley, la hipótesis abstracta, impersonal, general, la premisa mayor, se aplica a un caso, premisa menor y obtenemos un resultado, como si fuera una fórmula matemática. Entonces, como en el caso de la literalidad de la ley, pues bueno, no nos va a servir mucho este modelo de interpretación, como ya decíamos,
nuestro artículo 14 constitucional pues queda ya desfasado a la luz de estos nuevos métodos de interpretación en materia de derechos humanos. Ya la garantía de la literalidad de la ley se queda corta. Se queda corta porque la literalidad de la ley a veces no nos dice nada, ¿no? Como en el caso del objeto, del concepto de arma, del concepto de explotación sexual, del concepto obscenidad, ¿no? O deshonestidad, modo honesto de vivir, etc. O faltas a la moral, ¿no? Todo eso son conceptos que deben ser circunstanciados y justificados en el caso concreto. Y este método clásico de interpretación literal o lineal, pues no nos sirve de mucho. Ahora entra a la escena estos nuevos métodos de interpretación y yo le llamo, esto ya es, digamos, de mi, como diríamos coloquialmente, de mi cosecha, ya hay un nuevo, digamos, círculo hermenéutico en materia de derechos humanos, ¿no? Aplicamos una interpretación conforme si la norma nos da esa interpretación favorable, pero si no la da, o si la norma que se está cuestionando viola derechos humanos, es necesario interpretar la norma más favorable. Y ya estamos en este caso en la interpretación pro persona o pro homine. A ver, aquí hay un monólogo legalista porque el operador jurídico simplemente tiene los hechos, las pruebas y las normas y lo único que hace es una subsunción del contenido fáctico con la hipótesis normativa. Este monólogo legalista simplemente lo que hace es, tiene todo el material fáctico y probatorio y lo aplica al ordenamiento jurídico y así obtiene una respuesta. Ya hemos comentado en qué consiste la subsunción, en donde simple y sencillamente se deducen los hechos y las pruebas analizadas en el caso y se obtiene una respuesta. Aquí, bajo el monólogo legalista, no podía el juzgador integrar la norma en el tipo penal en el caso del ácido clorhídrico. Aquí iba a ser muy, muy difícil decir que así, sin más ni más, que el ácido se equiparaba a un objeto punzocortante o a un arma de fuego. Era muy difícil decirlo así, digamos, a la ligera o sin justificar, porque este líquido análogamente era considerado un arma, ¿no? Ahí el operador jurídico ya no puede hablar en monólogo legalista, o sea, ya no puede considerar la única fuente del derecho a la ley, sino que debe incorporar elementos que son externos a la ley, ¿no? Entonces, aquí lo que ya vimos al momento de analizar este caso del ácido clorhídrico es que el juez tomó elementos que no estaban en la literalidad de la ley, en la norma, para adaptar, fíjense bien, adaptar u armonizar situaciones que surgen en la vida cotidiana, pero que no tienen amparo en una norma legal expresamente. O incluso la norma puede caer en contradicciones. Eso también tiene que hacer el juzgador. Solventar estas antinomias
o estas lagunas. Ahora, fíjense bien, ¿qué es lo que hace el operador jurídico? Realiza una dialéctica. En lugar de hablar en monólogo, monólogo es como que hablar consigo mismo, ¿no? El monólogo del juez legalista que solamente tiene una conversación con la ley, ¿no? Imagínense qué es eso. El monólogo en el cual el juzgador solamente tiene el material probatorio, los hechos y las normas, y simplemente hace una operación matemática. Ahora ya el operador jurídico tiene un bloque de constitucionalidad en el que tratados, constitución y tratados internacionales deben ser aplicados en los casos concretos, pero viendo una concreción o solución del mejor contenido normativo, o sea, de resolver el caso de la mejor manera, de tal forma que se dé un tratamiento correcto a los derechos humanos reconocidos en el sistema. Ya aquí hay una dialéctica. Dialéctica me refiero que ya no es un monólogo, sino ya es un diálogo. Un diálogo del juzgador con distintas fuentes, con fuentes jurídicas tanto nacionales como internacionales, y así también la jurisprudencia. No solo la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte del Poder Judicial Federal, sino también jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya lo dijo la Suprema Corte en la contradicción de criterios 3 del 2012, del 2011, que en materia de derechos humanos también aplica no solo los tratados, sino también la jurisprudencia de la Corte Interamericana es obligatoria. Entonces, al momento de juzgar, el operador jurídico debe tomar en cuenta también los tratados internacionales. Ya no habla en monólogo con la ley, sino habla en diálogo con distintas fuentes jurídicas. Ahora, muy bien, vamos a entrar ya a este último bloque. Vamos, después de ver este nuevo sistema de cómo se aplican los tratados internacionales a la par de la Constitución, así como la jurisprudencia, tanto de la Suprema Corte, del Poder Judicial, o sea, los tribunales colegiados de circuito, y la Corte Interamericana, vamos a plantear estos nuevos esquemas de argumentación jurídica en el cual ya decíamos, no solamente hay una justificación formal, ¿no? De los hechos, de las pruebas y de las normas, sino ya hay una nueva forma de interpretar todo este material normativo desde el punto de vista de los contenidos. Por eso hablamos también de una justificación material. La justificación formal solamente son, digamos, la jerarquía, la formalidad que refiere a la autoridad de una ley solo por el hecho de tener una jerarquía, y aquí lo que dice la justificación material es que no importa tanto la jerarquía, sino los contenidos. Los contenidos es fundamental analizar, que inclusive, fíjense bien, en este nuevo modelo de interpretación, inclusive, ¿qué tal si un reglamento municipal concede un derecho o le da un mejor tratamiento jurídico a un
a determinada situación jurídica. ¿Qué tal si en la ley no está reconocido un recurso que otorga la garantía de audiencia, pero sí está en un reglamento? Fíjense bien, esto es importante. Sin embargo, fíjense bien, el reglamento no puede decir que el recurso sea obligatorio colmarlo, porque también podemos decir, mira, me concedes el derecho, pero a la vez me obligas a agotarlo, pero no está en ley. No sé si me doy a entender. Me concedes un derecho, pero me sujetas a agotarlo. ¿Qué tal si yo no quiero agotarlo y me quiero ir directamente a un juicio o al amparo o a cualquier otro medio de defensa? Entonces aquí es muy, muy importante analizar de qué estamos hablando cuando interpretamos derechos. Si estamos desde un punto de vista jerárquico formal o estamos desde un punto de vista de la justificación material en cuanto a los contenidos. Esta distinción ya la habíamos visto en materia de lógica jurídica y argumentación. Solamente la recordamos. La lógica jurídica para nosotros, ya lo sabemos, es la correcta argumentación formal. O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestra sentencia esté ordenada de tal manera que yo pueda advertir claramente cómo fue razonada en relación con las premisas que la integran la norma, aclaré muy bien los hechos, aclaré muy bien cuáles eran las normas aplicables y determiné claramente cuál era la consecuencia jurídica. O sea, que la conclusión es correcta a la luz de las reglas de la lógica, ¿no? O sea, que mi estructura de la sentencia, mi estructura formal fue ordenada, ¿no? Mi sentencia tiene un proemio, digamos unos puntos introductorios de datos de las partes, que tiene unos considerandos en relación con una serie de antecedentes de la resolución, hechos, situaciones fácticas, que tiene unos resultandos, los resultandos ya es propiamente la argumentación jurídica en la cual, a la luz de los hechos y de las pruebas aportadas, aplico la norma y ahí deduzco una situación jurídica determinada. Pero ¿qué tal a la luz de la lógica jurídica? Pues una sentencia que haya exonerado al que cometió el hurto con el ácido clorhídrico, pues desde el punto de vista de la lógica jurídica podría estar bien, porque siguió esa orden, esa estructura formal para llegar a un resultado. Sin embargo, en la argumentación jurídica, que ve la argumentación jurídica sustancial, que vea los contenidos, en el cual justificamos las premisas con las que se estructura el razonamiento. O sea, nos metemos al interior de las razones por las cuales se determinó una consecuencia jurídica. En este caso, porque el ácido clorhídrico fue considerado un arma si no estaba dentro del catálogo de arma punzocortante o arma de fuego, y porque en este caso se consideró que este líquido tenía el mismo efecto que un arma de ese tipo, ¿no? Que causaba un daño, o que a través de ese líquido podía realizar o proferir amenazas para obtener
un beneficio indebido. Entonces, esta estructura ya de la argumentación, sostenemos desde el punto de vista de una filosofía de la moral una postura razonable, siempre con pretensión de justicia y de equidad. A ver, yo les preguntaría a ustedes, ¿hubiera sido injusto que se clasificara como hurto simple aquel que cometió esta persona que derramó o que le echó, le echó en la cara a la cajera ácido clorhídrico? Hubiera sido justo que no se clasificara como hurto agravado y luego entonces en un momento dado pudo haber salido de la detención, pudo haber salido de la cárcel. Entonces ahí es cuando nosotros vamos a analizar precisamente a la luz de una pretensión de justicia. Estamos analizando desde una pretensión de justicia cómo el tipo penal se quedó corto, pero no por ello estoy creando tipos penales a diestra y siniestra, sino que estoy analizando las razones sustanciales, ojo, sustanciales, que me dan un tratamiento jurídico diferente, ¿no? Aquí la sustancia era el daño que ocasionó este líquido y que por tanto se puede considerar o podemos integrar la norma como hurto agravado. Entonces, por eso tiene una pretensión de justicia y de equidad. Esta pretensión no se limita al contenido de la ley, sino que va más allá de su regulación formal. Entonces, hablamos de cambio de paradigmas argumentativos. ¿Qué debe razonar el juzgador en su sentencia para respetar los dos ámbitos de validez jurídica? La validez del derecho formal, seguimos un orden, una estructura racional en el que aplicamos las normas de manera razonada y también advertimos situaciones que no están consideradas en la norma, sino que tienen que ver más con la sustancia del derecho, con los contenidos. Entonces, hay que voltear a ver el aspecto formal, si es importante, seguir el orden, la estructura, la jerarquía, el orden de el razonamiento, el orden de mis premisas, de mis hipótesis, de los hechos, de las pruebas y de las normas, así como los contenidos de esas normas, si en el caso concreto cumplen con esta pretensión de justicia que estamos hablando. Entonces es tanto la validez formal como la validez sustancial o material. Esto es lo que debe atender la sentencia, no solamente el aspecto formal. Antes seguíamos este modelo de argumentación puramente formal o subsuntivo. Ya lo veíamos con nuestro artículo 14 constitucional. Nuestro artículo 14 está formulado, de hecho es una copia de la Constitución norteamericana. La Constitución de 1857 toma como referencia la Constitución norteamericana de lo que es el Due Process of Law, con la garantía de debido proceso, de que nadie puede ser privado de sus bienes, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecido
y conforme a las leyes dictadas con anterioridad al hecho. Y el juez, para juzgar, debe tomar en cuenta lo que es la literalidad de la ley. Pero ahí se quedaba el juzgador, el operador jurídico no trascendía de este modelo meramente descriptivo o formal a un modelo de argumentación más integral, complementado con aspectos formales y, por supuesto, con aspectos materiales, como lo acabamos de ver. El juez debe precisamente invocar dentro de su argumentación si hay situaciones que escapan del ámbito formal o del ámbito normativo meramente estructural, ¿no? Aquí, no solamente decíamos justificar nuestras premisas, sino justificar cómo es que en ese caso se consideraron situaciones que escapaban del ámbito meramente rígido de la aplicación literal de la ley. A ver, el razonamiento jurídico en una sentencia, ¿qué es lo que atañe a la justificación argumentativa? Decíamos la justificación interna, ya lo vimos. Esta es una justificación interna formal, labor de justificación del paso de unas premisas a la conclusión de una sentencia. O sea, la sentencia está estructurada de tal manera, y ustedes lo han visto, si no ahí tomen nota, ya lo explicábamos, una sentencia tiene un proemio, que es una especie de referencia sucinta o sintética o resumida de los datos del expediente, de las partes, del tribunal y de la materia litigiosa, del tipo de juicio, o en materia civil o mercantil, lo que es la vía, la acción que se está ejercitando y las pretensiones de manera muy sintética, ¿no? Y ahora vamos a lo que es los resultandos. Los resultandos son esa serie de antecedentes, son las situaciones fácticas, las circunstancias de hecho, en la cual tiene lugar un procedimiento judicial, un juicio o también un recurso, ¿no? Ahí es donde se van a narrar los hechos en orden cronológico para efecto de advertir cómo se dieron las situaciones en las cuales se ve inmersa una materia litigiosa. Y finalmente los resultandos, en el cual, los considerandos, en el cual vamos a argumentar ya de manera justificada, y ahí sí vamos a decir a la luz de los hechos cómo se aplican las normas jurídicas en el caso concreto que tuvo lugar, y ya tenemos una conclusión, tenemos una sentencia. Esto es la justificación interna o formal. O sea, ¿cómo pasamos de unas premisas, ¿no? Nuestras premisas de hecho, si se cometió el delito de homicidio, bueno, vamos a ver cómo sucedieron los hechos, cuáles fueron los testigos, con qué arma, el occiso, la persona afectada. Todas esas situaciones debieron de determinarse claramente en el expediente. Pero después de ello, después de esta secuencia de nuestra estructura formal de la sentencia, nuestros proemios, nuestros resultandos, nuestros considerandos y puntos resolutivos, vamos a ver la misma sentencia desde un plano
de justificación externa. A ver, interna se refiere a la estructura interna de la resolución en la cual nosotros advertimos este orden de premisas, cómo se pasa de una premisa a otra. Pero ya desde el punto de vista de la justificación externa o material, ya hablamos del contenido de las premisas que integran la justificación interna. Entonces es muy diferente hablar del orden o estructura de una sentencia a la justificación propiamente dicha de las situaciones tanto de hecho como de derecho que se refieren en la norma. Como en el caso del ácido clorhídrico, nadie tiene duda que entró esta persona porque hay testigos, porque se grabó, ¿no? A través de una cámara de circuito cerrado. Nadie tiene duda que llegó el ladrón, que amagó a la cajera, que tenía un frasco en el cual podía rociar de este ácido a la persona. Nadie tiene duda, ahí están las pruebas. Pero el problema que tenemos un problema normativo. La norma penal está incompleta. La norma penal no dice nada respecto de armas que puedan ser utilizadas, como en este caso un líquido. Entonces ahí es el problema, la justificación externa, que sale de mi estructura formal, que sale de esta serie de pasos lógicos, deductivos, sino que ya inciden en la esencia misma de la causa. Mi tipo penal o, digamos, la clasificación del delito de que se trata está incompleta y tengo que justificarla internamente. Entonces, justificación del contenido de las premisas que integran la justificación interna. Porque yo, al momento de, en mi sentencia formal, advierto que tengo una norma que habla del delito calificado en el cual se emplea el uso de armas para obtener o sustraer un bien que no me pertenece, pues ahí es donde tengo inconclusa la norma. No tengo claro qué es lo que debo de aplicar. Y en un momento dado, nos regresamos un poquito, debo de tener esta postura razonable como pretensión de justicia. No puedo decir que el ladrón cometió o dejó de cometer un robo calificado por el hecho de que no está exactamente especificada o especificado que el ácido clorhídrico sea un arma. ¿Verdad? Entonces, jóvenes, lo dejamos hasta aquí. Esta clase. Y bueno, acuérdense que dejamos tarea para el viernes y bueno, hoy mismo subimos la lectura. Ok, profe. Y tomemos en cuenta, ya hay que anotarlo ahí, como les digo, en el correo de Pablo Rojas, del coordinador de la materia, que nos está diciendo aquí que nuestro examen El día 3 de junio. es correcto, no, el día 29 de mayo. 29 de mayo, ok. Sí, así es, como les decía en el correo, me dice Pablo Rojas que el examen sería el día 29 de mayo. Ya no sería
como habíamos dicho, tentativamente el 3 de junio, porque acabo de checar bien mi correo y me dice que sería el día 29 de mayo el examen, Ok, profe. ¿verdad? Muy bien, entonces quedamos en eso Sí. y quedamos atentos a la tarea para entregar el viernes y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, profe. Que tenga buen día. Igualmente, que tengan muy Profe, buen día, jóvenes. Muchas gracias, pregunta. profe. El examen que iba a ser acumulativo. No, no va a ser acumulativo. Solamente va a ser todo lo que vimos posterior al tercer parcial. Ah, perfecto. Gracias, profe. Muy bien, Rodrigo. Que tengan muy buen día. Hasta luego, Igualmente. hasta luego. Adiós. Nos vemos, muy buen Luego. día.